La lectura bíblica de hoy está en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15. Leo Génesis 4, 1 al 15. La palabra de Dios dice: El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Continuamos con la historia contada por el libro de Génesis. Ya vamos en el mensaje número 7 de 12 temas. Y ahora nos encontramos en el capítulo 4 de Génesis, en donde se nos relata una historia muy conocida, la historia de Caín y Abel. Y ya tenemos muchos de nosotros una idea de lo que trata esta historia. Pero algo que debemos tomar muy en cuenta, y esto es clave para entender mejor la historia, es que ya el hombre y la mujer vivían fuera del jardín del Edén. Ya estaban viviendo más allá del Edén. Esto lo leemos desde capítulo 3, versículo 23, lo leo. Dice: Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Y esto significa que ahora vivían en un mundo muy difícil, muy peligroso. Sus vidas mismas ya estaban afectadas y dañadas en su mente, en su alma, en su cuerpo. Teniendo esto en cuenta, entonces, por primera vez, dice el relato bíblico, que tuvieron hijos. Y también los hijos heredaron el problema espiritual de sus padres. Sus hijos se llamaban Caín el mayor y Abel el menor. Esta es la historia de Caín y Abel. Número 1, la fe salvadora. Número 2, el peligro del pecado. Número 3, la promesa de Dios. Número 1, la fe salvadora. En primer lugar, vemos la fe salvadora. Lo primero que debes ver en esta historia es que a partir de aquí se cumple la promesa de Génesis 3:15 con relación a la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Recuerdas? Aquí en Génesis 4 vemos el primer caso de esta historia, de ambas descendencias. Caín es de la descendencia de la serpiente que hizo lo malo, y Abel viene a ser de la descendencia de la mujer de la cual mucho tiempo después vino el Señor Jesús. Esto lo podemos notar en la manera de acercarse a Dios de cada uno de ellos, de Caín y de Abel. En el capítulo 4, versículos 3 al 5, leo nuevamente, dice: Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa.
Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Nota que puede resultar aquí una pregunta que podemos hacer. Y la pregunta es, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín? La Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos da una pista de cómo se acercaron los dos hermanos a Dios. Este texto dice Hebreos 11:4, leo: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Nota que el punto de la aceptación de la ofrenda de parte de Dios no radica en que uno le ofreció una ofrenda de granos y frutos, que fue Caín, y el otro, Abel, le ofreció sacrificio de animales, y por eso Dios aceptó a los animales y no aceptó la ofrenda de granos y frutos. No ese es el punto, sino que el punto es que el sacrificio de Abel fue ofrecido con fe, como lo dice Hebreos. Abel le ofreció su ofrenda en respuesta a la gracia, al amor de Dios que Abel entendía. Mientras que la ofrenda de Caín a Dios fue por sus propias fuerzas, fue por sus propios méritos. Pero vamos por partes. Mira la ofrenda de Caín, versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Los nombres de la Biblia o en la Biblia tienen mucho significado. El nombre Caín significa productivo, exitoso, que tenía valor o cosas. Esto era Caín. Y su nombre lo distinguía. Y él lo expresaba con su vida. Y también lo expresó en su manera en que Caín se acercó a Dios con su ofrenda. Caín, cuando se acercó a Dios, esperaba que a cambio Dios le mostrara su favor, como haciendo un intercambio con Dios, y por eso se enojó. Porque a quien Dios recompensó fue a Abel. Pero esta es la manera en que mucha gente se acerca a Dios. Tal vez tú lo estés haciendo así, que al igual que Caín le digas a Dios: mira Dios, ya te cumplí. Mira Dios, te doy mi ofrenda, te doy lo que tú me pediste. Ahora me debes una recompensa. A cambio, me debes tu favor. Si te acercas a Dios así, lo haces con tus propias fuerzas, no por la fe en la gracia y el amor de Dios. Pero mira la ofrenda de Abel. En el mismo versículo 4 dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Otra vez, los nombres dicen mucho de las personas en los tiempos bíblicos. El nombre Abel significa sin valor, indigno, nadie. Y así se acercó Abel a Dios. Abel lo único que tuvo fue fe al acercarse a Dios el Señor. Abel no le mostró a Dios ningún mérito personal porque no lo tenía. Si tú te acercas a Dios solo por la fe y no por tus obras y por tus propios esfuerzos, entonces Dios te recibe como recibió a Abel. Este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio dice que tú eres aceptado por Dios solo por la fe en Jesucristo, en los méritos de Jesucristo, no en tus propias fuerzas, como Abel lo hizo, solo por la fe. Te pregunto, ¿buscas así a Dios? ¿O quieres ganarte a Dios con tu propio esfuerzo? ¿Te acercas a Dios como Caín? ¿O te acercas a Dios como Abel? En segundo lugar, vemos también el peligro del pecado. Número 2, el peligro del pecado. Después leemos en esta historia que enseguida se mostró el resultado en la vida de Caín.
Porque dice el versículo 6 que Caín estaba enojado. Dice el 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Caín estaba enojado, Caín estaba cabizbajo con Dios y estaba también enojado con su hermano Abel. Lo que la historia nos sigue contando es que Dios le dijo a Caín que tuviera cuidado con el peligro del pecado. Ahora, esta palabra pecado, tal vez en nuestros tiempos modernos sea una palabra que te resulte extraña o hasta te resulte una palabra antigua. Pero mira, Dios la menciona en el versículo 7. Leo el versículo 7, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Es decir, esta palabra tiene varios sentidos, puede tener varios sentidos. El pecado significa transgresión, significa rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios, a su palabra. Pero también el pecado significa equivocar el camino, errar en el blanco o fallar a la palabra de Dios. Por eso, cuando Dios habló con Caín, le dijo que el pecado era un peligro para su vida. Mira a Dios hablando con Caín y Dios le dice 3 cosas acerca del significado del pecado. Número 1, Dios le dijo que el pecado siempre está allí en la vida de una persona, muy cerca de ti. En el versículo 7, lo leo otra vez, Dios le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte, no obstante, tú puedes dominarlo. El pecado, y también esto es para ti, es algo peligroso que siempre está acechando tu vida, como un tigre que te está vigilando y que está al acecho y que espera la oportunidad para atraparte y para atacarte y devorarte. Eso es el pecado. Número 2. Dios también le dice que el pecado es una fuerza muy poderosa y que te debes cuidar de la fuerza del pecado. Por eso Dios lo compara al pecado con una fiera, con un tigre. Porque el pecado es una fuerza que te puede dominar. No subestimes su fuerza porque es como un animal peligroso que te puede destruir. Y número 3. Nota también que Dios le dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Puedes dominar a la fiera. Es decir, Dios le dice que aunque el pecado es poderoso, también le dice que puede tener dominio sobre este. Aquí encontramos algo así como un equilibrio entre el poder del pecado sobre nosotros y el poder enfrentar el pecado. Dios le dice que entonces ante el pecado no puede haber excusas, que no podemos decir algo así como, es que no pude evitar pecar contra Dios, o es que fui muy débil y por eso cometí este pecado contra Dios, o como alguien puede decir, es que no me quedó de otra pecar contra Dios. No podemos decir eso. Dios le dice aquí que sí podía vencer el pecado y dominarlo. Ya después, en el Nuevo Testamento, se nos enseña que todo lo podemos en Cristo Jesús, en la fuerza de Jesús. Pero Caín no tomó en cuenta esta instrucción de Dios. Dice la historia más adelante que un día Caín estaba en el campo con su hermano, con Abel, y lo mató. Esto está en el versículo 8. Dice, Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Qué entonces es el pecado? Déjame compartirte a 2 autores que coinciden de una manera muy interesante en cuanto al significado del pecado. Cito a Cornelio Plantinga y a Derek Kidner. Dice, el pecado es la interrupción o perturbación de lo que Dios ha diseñado. El pecado tiende a desintegrar tanto a sus víctimas como a los que lo cometen. Y el pecado crea tensiones en la estructura de la vida que solo terminan en un desastre.
Mira cómo aquí Plantinga y Kidner hablan sobre el poder desintegrador del pecado. En esto coinciden. Es decir, las consecuencias del pecado son siempre naturales. Como cuando un médico te dice que debes cambiar totalmente tu dieta para evitar problemas cardíacos, y cuando el doctor te dice la instrucción, bueno, el doctor no necesita multarte o ni llevarte a la cárcel si desobedeces. Simplemente si no sigues la instrucción del médico, te va a dar un infarto. Es decir, desobedecer la instrucción es violar tu propio diseño, lo que conduce a la ruptura. La instrucción escuchada es una forma de respetar la estructura de tu propio cuerpo. Así que cada vez que te pones tú como el Señor de tu vida y desobedeces la instrucción o la ley de Dios, estás violando el diseño y la estructura de las cosas e inmediatamente desatas fuerzas del caos que te van a conducir a la ruina y a la desintegración mental, emocional y física. Cuanto más pecamos, más rápido ocurre esta desintegración. Hay muchos ejemplos, no quiero extenderme mucho. Si haces una cosa más importante que Dios, esto te va a conducir a temores, a miedos psicológicos, a inseguridad, porque eso que haces más importante que Dios, si lo pierdes, pues vas a tener miedo o inseguridad. Otro ejemplo, si te niegas a perdonar a alguien que te ha hecho mal, hay una ruptura, hay una pérdida en esa relación y las relaciones con otros, y también puede provocar un colapso psicológico e incluso un mal físico. Entonces, en segundo lugar, vemos aquí acerca del peligro del pecado. Número 3, finalmente, la promesa de Dios. En esta misma historia vemos acerca de la promesa de Dios. Caín no escapó del peligro del pecado. El pecado como un tigre lo atrapó y se convirtió Caín en un asesino y después en un fugitivo errante. Dice después, el versículo 16, que Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir al este del Edén. Pero aquí en esta historia encontramos una promesa de Dios para ti y para mí, para tratar con este pecado. Y me refiero entonces a tus pecados, a mis pecados que nos acechan y que están ahí como fieras listas para atraparnos. Esos pecados que nos apartan de Dios, como a Caín. Cuando Dios en el versículo 10 le preguntó a Caín qué había hecho con su hermano Abel, Dios le contestó, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Con estas palabras, Dios le estaba diciendo, el pecado que has cometido debe ser castigado con justicia. Y lo mismo te dice a ti y a mí. El pecado que nosotros hemos cometido, los pecados que cometemos deben ser castigados con justicia. ¿Qué esperanza nos queda si sabemos que fallamos a Dios y no escuchamos la instrucción y las palabras de Dios? Otro texto en Hebreos. Hay un texto en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, que dice, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Hebreos 12, 24. Estas palabras dicen que también Jesús fue asesinado por sus hermanos. Sus hermanos lo llevaron a la crucifixión y allí derramaron la sangre de Jesús en una cruz. Pero eso fue por la voluntad de Dios. Este texto dice que así como la sangre de Abel pedía justicia, también la sangre de Jesús pedía justicia, pero la sangre de Jesús pedía justicia de otra manera, en otro sentido. Mira cómo dice otra vez este texto, la sangre de Jesús rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Esto significa que Jesús en la cruz clamaba,
Padre, el pecado debe pagarse con castigo, pero yo he pagado con mi sangre por todos los que creen en mí. Si tú te arrepientes de tus pecados, arrepentirse es tener un cambio de actitud o cambio de dirección en tu vida, y este cambio incluye tristeza por el pecado y deseo de dejar el pecado. Si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona por la sangre de Cristo que murió por ti. Porque el Señor Jesús es la promesa de Dios. Por eso la pregunta más importante para tu vida es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Ve a Jesús por fe. Te pregunto, ¿crees que su sangre pagó por tus pecados? La sangre rociada de Jesús habla con más fuerza que la sangre de Abel. Vamos a hacer una oración. Ora conmigo. Nuestro Dios, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Muchas veces te hemos ofendido con lo que pensamos, con lo que hacemos y aún con aquello que debimos haber hecho y no lo hacemos. Pero te agradecemos tanto por nuestro Salvador Cristo Jesús, quien pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de la fe en Él hallamos la salvación del pecado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.